Los sin nombre. En el programa número 6 de Los Sin Nombre conoceremos varias experiencias vividas en primera persona por parte del estudioso de los temas enigmáticos, misteriosos e históricos Mario Ortega. La Casa Lila, leyendas que la rodean, diferentes hechos inexplicables y varias curiosidades centrarán la primera parte de la entrevista. Y en la segunda parte de la misma nos adentraremos en los supuestos fenómenos extraños que ocurrieron y posiblemente ocurran al día de hoy en una emisora de radio barcelonesa. Como en cada LSN, os pido que le deis al corazoncito de me gusta en este audio y si os apetece nos dejéis un comentario para poder ir creciendo en esta plataforma. Además, para poder conocer así vuestras opiniones sobre Los Sin Nombre y su contenido. Y ahora sí que sí, comenzamos. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Yolanda. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que antes de iniciar el programa, la amplia entrevista con Mario Ortega y esos casos que has comentado en el sumario, tengo una pequeña duda. Bueno. ¿Qué hacía el Huggy Boogie, como se quiera decir? ¿Cómo se dice? El otro día la basura. Huggy, el abracito que abraza tanto, que es más feo que pegarle a un... Huggy Wuggy. Eso, lo que sea. Que es más feo que pegarle a un padre. Ese muñeco. ¿Qué hacía el otro día en la basura? Porque yo de madrugada me levanté. Yo me pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Se dio cuenta hasta el niño cuando fuimos a tirar la basura. Sí, bueno, no sé si nuestros oyentes saben de qué muñeco estamos hablando. Es de un juego de Puppy Playtime, me parece que es. Un típico muñeco que tiene así como una cara redonda, los brazos y las piernas largas y la boca llena de dientes. Un segundo. Dime. Que esto no es un espacio publicitario. No. Esto es una vivencia real. Sí. Bueno, pues yo no... A ver, sí, el muñeco da miedo. Yo se había visto a varios niños. Da pena, es feo. Sí, vale, da cosa. Y se le había visto a varios niños, eso el año pasado, ya. Sí. Y yo no sabía de qué iba el tema y tal. Y bueno, eso que el niño en la playa, pues en los chiringuitos estos que ponen, pues vio uno, mamá, yo quiero... Bueno, venga, va, el gustito para el niño. Y se lo compramos. 8 euros. 8 euros. Total, que se lo trae para casa y nada, bueno, pues... Tengo unos amigos que nos dijeron, pero tú sabes lo que le has comprado. A ver, yo ya me imaginaba... El niño le hizo caso... Sí, le hizo mucho, el típico de esto de que 2 horas. 2 horas. Y tú sabes lo que le has comprado. A ver, yo tonta no soy, me imaginaba que era de un juego de terror y tal. Pero bueno, tampoco me había informado de lo que decían de él y tal. Y bueno, ahí se quedó, en la estantería. Naranja, porque el del juego me parece que es en color azul. Pero este era en color naranja. Hay de todos. Ahora hay de todos los colores, de todos. Bueno, pues este muñequito, pues se ve que el lema es de que te va a abrazar hasta la muerte. Bueno, yo qué sé, unas historias. No, lo que no tengo muy claro es si sale en el juego o es ya la leyenda que se ha formado. Si ya has tirado el muñeco, no creo que vayas a jugar al juego. O sea, me da igual. No, a ver, yo puedo jugar. Que por cierto, por lo que he estado escuchando, es un juego gratuito. Luego ya dentro de ese juego puedes pagar otras cosas. Pero, oye, por curiosidad a lo mejor, pero pasa que el niño ya es otra historia. Sí, pero si no te gusta el juego no tienes ya ves tú que el niño no sabe... No tienes el móvil, no tienes la consola. Que el niño no sabe ni de qué va el muñeco ese. El niño ya no se acuerda. Porque una cosa es que le compre el muñeco y otra cosa es que le deje ver los contenidos que puedan haber en internet sobre este muñeco. Bueno, la cuestión es que yo el otro día, esto no lo comenté contigo, yo el otro día estaba escuchando un programa de misterio, no recuerdo cuál era, y hablaban de este muñeco. Sí. Y empezaron a contar que si no sé qué, que si se había movido, que si decían esto, que si en la red decían lo otro, que si no sé qué, que si da mala suerte, que si... Sí, lo típico que si pones Huggy Boogie en internet, pues porque eso... tampoco me había molestado en mirar todo eso. Y dije, mira, ¿sabes qué? Por si acaso, el muñeco va a la basura. Y a la basura fue. 8 euros a la basura.
Mira, pero yo me quedé Estamos más a en gusto. crisis. Lo podíamos haber revendido a Wallapop y que alguien se hubiera quedado con la posesión del muñeco, por si acaso. Y nada, y esa es la historia. Wallapop tampoco financia este programa. Pues eso. Que... tenemos que contar todo, ¿no? Sí. Ay, y a mí me hizo gracia porque cuando fuimos a tirar la basura, sí. para que el niño no se diera cuenta, dice: ¡Mamá, ¿qué haces? ¿Qué hace el muñeco en la basura? Y yo, ups, se ha dado cuenta. Claro, pero tú imagínate ahora que estamos hablando de esto y te das la vuelta y el mira, por está... favor, por ya cierto... tuve bastante con Tere, ¿vale? En el programa anterior con lo Sí. del pasillito, que si tenía el pasillito detrás, que siempre tengo el pasillo Pero por detrás. cierto, había un muñeco, unos muñecos. Sí, que también tenían... Eran 4. Sí, ya. Y daban más miedo que este. Sí, esos me daban miedo, pero... Y daban más miedo y decían también lo del abrazo. Sí, los Teletubbies, pero también tenían su historia. Iba a detrás. decir que la gente Era lo un dejara día- en los comentarios, Sí. pero no me ha dejado. Vale, vaya hombre, por Dios. Teletubbies tampoco patrocina este espacio. Tampoco. Estaría bien, yo te lo comenté, de hacer un programa especial con historias de muñecos de este tipo, a ver qué dicen de ellos y qué leyendas negras hay, inventadas o no, es igual. La cuestión es pasar el ratillo. La mayoría inventadas. Sí, la mayoría inventadas, lógicamente. Ya sabéis, en comentarios nos decís si os gustaría un tipo de programa Y así. qué muñecos, como la Anabel, por ejemplo, la muñeca. Bueno, Ah, está muy trillada ya la nave también. sí, Sí, pero bueno, es una muñeca. es una muñeca, es una muñeca. Eso sí, Bueno, lo que no vamos a hacer es comprar cada uno de los muñecos para que luego los tiras. Ah, no. Ya, Ha a solucionado- partir de ahora, cada vez que... ahora ya comenzamos con el programa. ¿Has solucionado en estos días algo el haber tirado al pobre muñeco? La cosa mejor porque... Pues no, seguimos igual, primitiva pero es no sé. igual, pero yo me he quedado a gusto. Bueno, José Antonio, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Ya lo has dicho tú. Tenemos Mario Ortega hablando de la Casa Lila. Luego la conversación, porque esto ya es grabado, no es que sepamos del futuro, nos hablará sobre el caso de una emisora. Sí, esto no barcelonesa. estaba planeado, hacerlo Ambos así. fuimos nosotros en Sí. varias ocasiones con él. Y bueno, dos casos que tienen un poquito de todo, ¿no? Unas leyendas, testigos que dicen haber visto cosas, sobre todo, y haber presenciado cosas y haber sufrido cosas, en este caso incluso tú. Y el propio Mario. Y bueno, yo creo que va a ser bastante interesante. Sí. Luego, Comentaros que hemos creado un grupo en Telegram donde vamos a ir introduciendo pues cosas, por ejemplo, adelantos del programa. En este caso, en este programa, vamos a poner y pasar. Lo que pasa es que los tenemos que buscar. Imágenes de lo que habla Mario y audios y posiblemente imágenes también de lo que pasaba en esta emisora de radio. Y lo que os contamos, Mario y yo, que nos ocurrió, también lo estoy buscando. Bueno, pero lo estamos bueno, buscando. a lo Que mejor- sí, que lo a tenemos mejor- casi encontrado, a lo mejor la gente ya lo está escuchando y ya está puesto en el grupo. Bueno, no. Nos Según vamos- donde- bueno, según según el cuando se tiempo pongan. relativo. Sí, según cuando entren en el grupo, ¿vale? Entonces, todas estas cosas las iremos poniendo en el grupo de Telegram. ¿Cómo os podéis unir? En la descripción del... Bueno, a ver, también aparte del programa de hoy, de poner todas estas cosas, pues iremos poniendo pues noticias, debatiremos un poquito sobre misterio y bueno, pasaremos Sí, un ya buen está rato entre animado, todos. ya está animado el Sí, ya está grupo. animado, ya hay unos cuantos integrantes de este grupo y Un saludo. muy bien, un saludo a ellos. Eso, pues ¿cómo podéis entrar en este grupo? En la descripción de los audios pondremos una dirección que es una invitación para poder entrar a los sin nombres de Telegram. La verdad es que no sé cómo lo tienen que hacer. Yo supongo que si la copian... En el móvil sí, yo creo Sí, que... yo creo que si la teniendo el copian... Telegram, porque si no tienen el me Telegram... tienen que instalarse el Telegram. Yo creo que si la copian y la ponen en el navegador... Que el Telegram tampoco nos patrocina. Tampoco. Yo creo que si una vez que ya le den a Enter, entrarán. Y Sí, si no, sí, yo creo que y sí. si no, no hay Es problema. muy sencillo, creo que... Sí, que es sencillo. Y si no, pues nos agregáis a nuestras redes sociales. Lo que no sé si buscando en Telegram los sin nombres se puede No tengo encontrar. ni idea, porque la verdad es que soy un poquito nueva en el tema Pues que de nos lo Telegram. digan también en los comentarios. Y si no, pues nada, cogéis y nos agreguéis a nuestras redes sociales y por mensaje privado nos pedís el enlace y punto. Que nosotros iremos poniendo el enlace para entrar al grupo en nuestras redes sociales, bueno, sobre todo en Facebook, para que vayan. Y a partir de ahora en cada descripción de cada audio nuevo, Estará. ¿no? Y ya te digo, yo tampoco sé muy bien cómo se tiene que hacer, pero yo creo que copiando ese enlace y Sí, pegándolo sí. en el navegador es suficiente.
Más vías de comunicación, lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial en Facebook, nuestras páginas, Yolanda... Un beso, espérate, ¿el Instagram o el Facebook? El Facebook. Yolanda García Mena. Vale, no. No, te he dicho yo, te he señalado. O sea, vale, no, como las estabas diciendo tú, digo, fíjate que se la haya José olvidado. Antonio Roldán Sánchez, hay una página también oficial, ya he dicho, que es Los Sin Nombre, incluso lo buscan y se lo encuentran. En Instagram también estamos. Sí, nosotros con los mismos nombres. No, tú tienes con Hans Roldán. Pero bueno, si se busca José Antonio, ¿no sale? Sí, creo que sí. Y Yoli García 85. Vale. Y los innombrables. No. No me hagas decir el nombre. Los sin nombre. No nos vamos a liar más. ¿Hay algo más? No hay ninguna por ahora. No. Jolines, ¿te parecen pocas? Por la mente, que siempre digo lo mismo. La mente tampoco nos patrocina. Venga, vamos a ello. Vamos a escuchar lo que dice Mario. Yolanda, hoy tengo el placer de, que venga a nuestro programa, al programa de todos, me parece esto un poquito religioso, un amigo desde hace muchísimos años, sí. Un apasionado del tema de los misterios, yo creo que como todos los que estamos aquí y los que escuchan también, un investigador, y que hoy nos va a traer un tema muy interesante y también algunas vivencias personales, porque la mayoría de personas e investigadores que se acercan aquí a Los Sin Nombre, pues también nos cuentan algún tipo de experiencia, como nosotros solemos contar, sobre todo tú, experiencias que te han pasado, ¿no? Y que tienen o no tienen por ahora explicación. Y qué alegría tener a Mario Ortega aquí en el programa, porque hacía muchísimo que no hablamos con él. Sí que nos vemos en lo que es Facebook y tal, pero vamos, eso que vas perdiendo un poquito de contacto. Sí, es que últimamente tampoco es que hayamos no tengamos mucho tiempo. O sea, no hemos visto muchas personas, la verdad. No, la verdad es que no. Bueno, vamos a presentarlo, no nos vamos a enrollar más. Muy buenas, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Yolanda, José Antonio. Un placer de estar en vuestro programa. Nos va a hablar... ¿De qué nos va a hablar, José Antonio? Pues bueno, es que estuvimos hablando ahí a ver qué... Porque yo quería traerlo a él al programa y que nos hablara de un tema, sí, de algún caso. Y él, bueno, también es un estudioso, sobre todo un estudioso de muchos temas. Y bueno, estuvimos en una ocasión... Sí, que estuvimos con él. En el caso conocido como el de la Casa Lila, aquí en Barcelona, que al dirá más o menos la ubicación, donde está y todo eso. Y bueno, le dije, bueno, ¿quieres que hablemos de este caso? Y dice, pues vale, estupendo. Y nos va a hablar pues del caso de la Casa Lila. Porque se llama así, qué se dice, qué no se dice, qué puede ser y qué será ahí. Pues Mario, vamos a comenzar por saber dónde está ubicada esta casa. Bueno, la Casa Lila está en Barcelona, ¿vale? En la provincia de Barcelona, pues concretamente está en Arenys, ¿no? En Arenys de Munt, para ser más exacto, ¿no? Hay mucha confusión, mucha gente dice la Casa Lila de Arenys a secas o de Arenys de Mar, ¿no? Pero es justamente en Arenys de Munt. Está, para tenernos una idea, más o menos quien lo conozca, es la autopista pues a mano de, o sea, hacia el lado de montaña, no hacia el lado de mar, sino hacia el lado de montaña. Mucha gente a veces he visto, lógicamente al hablar de este tema, ha querido curiosear un poco en las redes y mirar a ver si alguien había subido algo y alguna cosita, ¿no? Porque yo la primera vez que estuvimos, ¿vale? Vosotros también, estamos hablando ya de hace 11 años o algo así, por lo menos. A posteriori, yo creo que estuve un año o dos más tarde, otra vez, ¿vale? Tuve una segunda experimentación en la zona. Pero sí, o sea, está justamente pues en Arenys de Munt, como comento, que he visto que mucha gente decía, una chica concretamente, no hemos podido localizarlo porque no sabemos exactamente. A ver, no es tan difícil, simplemente que pongas Casa Lila Arenys en Google, ya te sale señalizado. O sea que es que no tiene pérdida. Bueno, sí, también es uno de estos casos o misterios que también suele pasar, ¿no? Que hay gente que lo viste como si estuviera ahí
en el Aconcagua ahí, o en el desierto del Gobi ahí escondido, que tuvieras que hacer miles de peripecias para poder llegar. De aparcar el coche y un caminito caminando y nada, llegas allá pues a la Casa Lila, vamos. Sí, yo me acuerdo sobre todo de Torres Albana, del caso, cuando comenta la gente como si tuvieras que, no sé yo, que las 12 pruebas de Hércules para poder llegar. Y madre mía, la Casa Lila, la Torres Albana, madre mía. Sí. Y Mario, la Casa Lila, curioso nombre, no sé, a mí me gustaría saber el por qué recibe este nombre, esta casa. Bueno, lo que queda de ella. O lo que queda de ella. Sí, lo que queda de ella, mejor dicho. A ver, su nombre original era, la Casa Juliana. Lo que ocurre que recibe el nombre de Casa Lila porque precisamente lo que es la cúpula interior está pintada con un color azul, un azul con una tonalidad así débil, o sea, lilácea, pero si lo ves a simple vista es azul, ¿de acuerdo? Lo que ocurre que esta cúpula, que es, para hacernos una idea, es octogonal, ¿vale? Tiene unas ventanitas que, o sea, con la luz del sol, cuando penetra en el interior, hace como un efecto liláceo, ¿no? Entonces ves toda esa cúpula interna que enfoca hacia abajo, hacia lo que es el salón, y tú miras hacia el cielo y lo ves todo con ese color liláceo, ¿no? Por eso todo el mundo pues ya la denominó así, la Casa Lila, simplemente por esto. Pero su verdadero nombre es Casa Juliana. Casa Juliana. Y bueno, hemos dicho de lo que queda de ella, porque en qué estado se halla esta casa. La verdad es que está en un estado lamentable. Bueno, de hecho, cuando estuvimos nosotros, o sea, me refiero a nosotros, a vosotros, a mí y a otras personas que nos acompañaban en aquel momento, en comparación de la última vez que la vi, al cabo de 2 o 3 años, como he comentado, aún estaba de maravilla, porque aún podías acceder a la segunda planta, aún quedaban las balconeras con la que podías salir, bueno, balconeras, digamos lo que es el suelo de la balconera, porque de lo que es las barandillas y todo esto ya no quedaba nada, pero al menos aún podía salir y podía subir. Ahora ya la última vez que estuve era prácticamente imposible, o sea, es que para nada recomendable, porque es suicida, o sea, puedes poner un pie en falso y te puedes venir para abajo. Entonces no es recomendable para nada ya subir. Bueno, es que ya de hecho ya ni se puede ascender. Y ya no quiero ni pensar cómo debe estar ahora. Pues, fíjate, Yolanda ha crujido y toda la silla claro, no ha sido nada. No ha sido un efecto. Pues ¿qué ha dicho? Lo que estáis escuchando ahora mismo ni se os ocurra hacer lo que ha dicho Mario, poner en Google Maps en la Casa Lila y presentaros allí. Son puñeteros, entonces, claro, tú imagínate la gente que le gusta ir a los sitios de los que se hablan los programas y al hablar de un sitio y dices, no vayas. Que sí, bueno, pero avisados quedan. Sí, no, que tienen que ir con cuidado, como en todos estos tipos de sitios, como antes hablaba de Torres Albana, incluso de Belchite, aunque es algo turístico y guiado, y ahí sería difícilmente que te cayeras o te pasara algo, pero la mayoría de sitios así abandonados, que siempre hay que recordar que estarán abandonados, pero sea propiedad del Estado, del municipio o de particular, alguien es propietario, ¿vale? Lo normal sería pedir permiso y sobre todo tener muchísimo cuidado y... como se suele ir también de noche, si quieres ir también un poquito de día, inspecciona el lugar, los sitios peligrosos, los sé que no da lo mismo la misma de esto, el mismo cangueli, ¿no? Bueno, pero que vayan un ratito antes, sí, bueno, no sé, pues sí, no, que quede un poquito de... Que quede un poco de día, bueno, que quede día, que se vea mejor. Que se vea mejor, porque dices que, vale, que llaman unas linternas que iluminan del copón, pero bueno, no es lo mismo que la luz del sol. Exactamente. Yo siempre recomiendo eso, hacer una inspección ocular, o sea, previa, ¿vale? Si a lo mejor estamos hablando de un sitio que está muy alejado, lógicamente no vas a ir un día y luego vas a volver a ir. Pues te vas un día, te vas pronto, con la intención de pasar unas cuantas horitas, que al menos haya claridad todavía, y si por aquello quieres experimentar cuando llega la noche, por lo de que no hay contaminación lumínica y el sonido quieras o no, los sentidos se agudizan, pues lógicamente el mejor momento para experimentar, digamos que sería la noche, ¿no? Pero hacer siempre una vista previa, ¿vale? Para ver el estado en que está todo y saber dónde te vas a meter. O sea, no vayas a lo loco, no, es que voy con linternas y voy preparado. No. O sea, hazte primero una inspección previa para saber dónde te vas a meter. Y bueno, ya sabemos dónde está la Casa Lila, por qué recibe ese nombre, en qué estado se halla. Y ahora creo que ya lo que nuestros oyentes quieren escuchar realmente, bueno,
quieren escucharlo todo, pero realmente quieren escuchar eso, ¿cuáles son las leyendas que se cuentan sobre esta casa? Bueno, a ver, leyendas es que, bueno, en sí podríamos decir que hay una principal, que es la que básicamente conoce todo el mundo, pero es que hay otras versiones, hay otras... Uh-huh. Las leyendas son como todo, o sea, es el boca a oreja y que se va distorsionando con el tiempo. A mí me dijo el otro, uh-huh, y es como el juego de los disparates, ¿no? Cuando le va diciendo al otro y al final te llega una información totalmente distorsionada al final, ¿no? Y esto más o menos yo creo que es lo que sucede con este tipo de historias, ¿no? Pero bueno, la más conocida, por así decirlo, es la que dice que, bueno, que en esta casa vivía un matrimonio con 3 hijos y que, bueno, que se trataba de una familia normal, que no era nada especial a destacar, pero bueno, el hombre pues tenía una buena posición y que por algún motivo este hombre se volvió pues desconfiado, malhumorado, ¿no? Y que, bueno, un día le cogió un ataque de locura y que cogió una escopeta, acabó con la vida de su esposa. A continuación fue a la habitación de su hija y también acabó con su vida, y los 2 niños, al escuchar todo el follón y lo que estaba pasando, pues al escuchar los disparos, lógicamente, pues se alertaron, cogieron miedo y quisieron esconderse, pero bueno, por lo visto pues los atrapó y dicen que los degolló en la bañera, ¿no? En la planta principal, y que también tenían un perro y que el perro pues no paraba de ladrar, y hizo lo propio con el perro, también lo mató, y bueno, y que finalmente por lo visto él, según algunas versiones, dicen que se disparó un tiro también con la escopeta, otros dicen que se colgó, y que bueno, y que finalmente, bueno, él al suicidarse dejó una nota que decía que sentía mucho todo lo que había ocurrido, que no quería hacerlo, pero que algo le poseyó y que lo obligó de alguna manera a hacerlo, ¿no? Hay gente que dice que este hombre pues había cogido mucha afición por los temas esotéricos, por los temas del misterio y todo esto, que por eso había pintado de azul, porque dicen que es un color muy propicio para establecer contacto con las entidades del más allá, ¿no? Y que, bueno, también dicen que la mujer por lo visto filtreaba con alguien y que él estaba muy celoso y que por eso acabó matándola. Decían que él oía voces y que las voces le invitaron a hacerlo. Bueno, esto, digamos, a grandes rasgos es la historia más conocida, ¿no? La que te comenta todo el mundo que ha oído campanas, ¿no? Más o menos sobre el tema. Otra, o sea, te dice que allí vivió un matrimonio sin hijos y que una noche, al regresar el marido, se encontró a la esposa con otro hombre. Y que, bueno, el tío, pues encolerizado, acabó con la vida de ambos. Primero mató al amante y después a la mujer, y él acabó suicidándose. ¿Vale? También hay otra leyenda que nos habla de que los dueños de la casa tenían un mayordomo y que por lo visto se deshicieron de él y que lo habían enterrado pues debajo de la bañera, en lo que es el cuarto de baño, ¿no? Y otra, por ejemplo, te habla también de un mayordomo que asesinó a su amo y que después cogió el traje del amo, se lo puso y cogió su vehículo para, bueno, pues para sentirse como un señor, ¿no? En vez de ser un sirviente, ¿no? O sea, hay, ya te digo que todo el mundo más o menos ha escuchado historias diferentes, y ya te digo que la primera que he comentado es la que más o menos todo el mundo recuerda así a grandes rasgos. Es más, o sea, recientemente, mira, tengo un compañero de trabajo que siempre, o sea, sus padres tienen como segunda residencia allí en Arenys de Mar, cerca de la playa, tienen una casa y él ha estado acostumbrado siempre a veranear allí. Y yo le pregunté precisamente por esto, oye, ¿conoces tú el tema de la Casa Lila? Dice, sí, hombre, yo de joven estuve allí con unos amigos porque decían que habían ocurrido una serie de asesinatos, de un hombre que mató a la mujer, los niños, tal y cual. Bueno, la historia que conoce todo el mundo, ¿no? Y bueno, o sea, es más o menos lo que recuerda mucha gente de allí. Sí que es verdad que otras personas a lo mejor te comentan que esos son cuentos de viejas y que no tienen ningún sentido, que no hay ninguna base científica, ¿no? O sea, bueno, científica, entiéndeme, que no hay ninguna base constatada de que allí haya ocurrido nada, porque mucha gente dice que son leyendas simplemente, ¿no? No claro, todo el mundo. Es eso, Mario. O sea, de todo lo que estamos comentando, pasó algo realmente. Claro, que puede haber de verdad en todo claro, ello. Si hubo algún tipo, según en qué fecha fuera de asesinato y más de este tipo, pues habría algún informe policial, o debería haber, debería haber alguna nota en un periódico, algo, o sea, a ver, si fuera hoy en día,
mientras que el hombre está haciendo ese tipo de acciones, estaría saliendo que fuera en Telecinco, eso ya te lo digo yo. Pero claro, según en qué época, pues como mínimo un registro en un periódico, porque o en el caso, yo qué sé, en algún sitio saldría, ¿no? Claro, lo que pasa, estamos hablando de esta casa cuando se hizo fue en la década de 1880, ¿no? Y entonces, lo único que sí que se sabe que es que allí vivió un matrimonio de los únicos que se tiene constancia documentada, un matrimonio formado por Josep Riera y Jean Bouillot, ¿vale? Que son los únicos que están constatados así como que vivieron en aquella casa, ¿no? Y que según dicen este matrimonio en ningún momento comentó que hubiera pasado nada raro ni experimentó nada raro al respecto. Pero, a ver, verdaderamente no hay tampoco un atestado que puedas decir ocurrió, o tal vez si ocurrió, a lo mejor hubieron ciertos intereses que, bueno, pues como la casa estaba ahí oculta en plena montaña y tal, a lo mejor interesó taparlo. Todo puede ser, nunca se sabe. Entonces no te podía decir a ciencia cierta que ocurrió. Sí que es verdad que por lo visto dicen que había un problema de herencias, que por eso la casa está abandonada, porque por lo visto los posibles herederos no llegaron a ponerse de acuerdo por algún tipo de desavenencia, y entre unas cosas y otras ahí quedó la cosa. También existe la versión de que la última persona que era dueño de aquello murió y que al no dejar un testamento ni haber heredero, pues quedó en manos del ayuntamiento, y que lógicamente al estar ahí en medio del bosque pues nadie le ha echado mano y lo han dejado ahí muerto de risa. Claro, es que también si ves la casa, ves la situación y todo eso, tampoco, o sea, no era una casa cualquiera, y también si hay que tejer, inventar historias o crear un halo también de misterio sobre algún sitio en aquella zona, pues sería, por ejemplo, esta casa, ¿no? Yo lo que, no sé, si hay alguien que está escuchando, tiene algún dato así de lo que estamos diciendo que se pueda ratificar estas historias como verdaderas. Sí, que nos escriban. Que nos escriban, ¿no? Sí, al correo. Al correo de mail. Al correo electrónico, los sin nombre radio@gmail.com. Sí, no de hecho es muy curioso porque es que casualmente ahora que habíamos hablado de hablar del tema de la Casa Lila, que era un tema pues que yo no comentaba desde hacía muchísimo tiempo, y el otro día casualmente voy a buscar a mi hijo que está estudiando música y tal, y está, como él es muy aficionado al transporte público y tal, me dice, mira, esta chica, papá, vive en Arenys y coge la R1 y tal y cual, y digo, ¿vives en Arenys? Sí, no sé. Y mira, en aquel momento yo pensé, dije, vaya, mira, si vive en Arenys le voy a preguntar por esto. Oye, ¿tú que vives en Arenys? ¿Tú conoces la Casa Lila? Y me dicen, no, ¿qué es eso? Ah, no lo sabes. Y le pregunta a su padre, y al hombre ya mayor de unos 50 y pico de años, y por lo menos te diré yo que hace unos 20 años que viven allí en Arenys. Y dice, papá, oye, ¿has oído tú hablar de la Casa Lila? Y dice el hombre, no tengo ni idea. Y yo me quedé así y digo, mira, curioso, ¿no? Pues alguien que vive en Arenys y que no tiene ni idea, ¿no? Buen dato. Y al final, la pasada semana, justamente al cabo de una semana, veo a la chica otra vez y me dice, oye, mira, el otro día que me comentaste esto de la Casa Lila, curiosamente al día siguiente una amiga mía me pasa un WhatsApp con un vídeo sobre esta casa que yo no tenía ni idea. Se lo comenté a mis amigos y se sorprendieron de que yo no supiera nada. Que sí, que allí habían pasado cosas luctuosas, tal y cual, o sea, esas casualidades de la vida, ¿no? Curiosidades que dicen, mira qué casualidad, nunca, o sea, hace cantidad de tiempo que no hablo de este tema y ahora de golpe por rato, mira, pum, me viene esto por arte de magia, ¿no? Por algo será. No, y suele pasar. Es curioso. Y aparte, bueno, a mí también me sucedió que cuando le comenté el caso, ya sientas un momento en esto de la todas las conspiración judío-masónica, de las casualidades. Una buena conspiración judío-masónica siempre. Sí, que además me lo pasaste a mí. Dice, mira qué casualidad. Hablo del TikTok y me sale una chica. Nos escuchan los teléfonos. ¿Qué? Nos escuchan los teléfonos. No, ¿y qué ganan con eso? O sea, oye, a ver, que me ponga a mí... a ver, que de verdad, ahora saliendo un momento del tema, ¿eh? Sí. Nos ocurre momento paranoia. Sí, momento paranoia. No nos ocurre de estar hablando de cualquier cosa y te entra al teléfono y te salga una publicidad de lo que estabas hablando y no habías hecho ninguna búsqueda. ¿De verdad que nos ha pasado? Totalmente de acuerdo. Es una pasada. Pero, bueno, en varias ocasiones hemos hecho aquí pruebas sobre el tema de
de las cosas una vez fue sobre No el jabón serrano, sí, creo. pero es que es una pasada. Entonces, pues imagínate, nos escucharían hablar de la Casa Lila y te salió un vídeo de la Casa Lila. Exactamente, mira, la prueba simplemente con el Alexa. Esto de que tú le dices, ¿estás hablando? Cualquier conversación que tú mantengas con tus amigos, con tu familia y tal, eso está ahí, ese dispositivo está alerta. Tú le dices, apaga la luz, si en el caso de que tengas la casa domótica, ¿vale? Oye, baja la intensidad, sube la intensidad, te lo hace, ponme esta canción. A ver, está en alerta de todo lo que le dices. Incluso aunque no le digas nada, eso va tomando nota de todo lo que vas diciendo tú. Incluso cuando miras en internet con tu ordenador y miras, por ejemplo, películas, ellos ya, las cookies de rastreo, ya saben cuáles son tus inclinaciones, qué es lo que te gusta, y ya te mandan publicidad de aquello. Y a veces lo que comentas tú, Yolanda, que cuidado con lo que dices, sí que es verdad, porque a lo mejor, hablando yo con mi pareja, no hemos buscado en internet para nada cierto tema, y sin quererlo ni beberlo de golpe porrazo, te sale una publicación de internet haciéndote sugerencia de algo que tú ni siquiera has buscado, simplemente lo habías comentado en una conversación. ¿Ves? O sea, te doy totalmente la razón. Hecho este paréntesis, continuamos. Sí. Que nos espían con los teléfonos. Vale, conclusión. Que te salió un vídeo en TikTok, que me lo pasaste a mí, de una chica hablando sobre este tema de la Casa Lila. Me lo pasaste y dijiste, madre mía, qué casualidad. Sí, bueno, a ver, pero en este caso, en ese vídeo decían todas las leyendas, bueno, una pequeña parte de las leyendas, sobre todo la más que salpicante de sangre. Sí, el típico copia y pega que... La leyenda de que es como El Resplandor, vamos. Sí. Muy parecido. Sí. Así como la película de Resplandor. Pero bueno, mira, es lo que me atrae, la sangre, somos así. Y bueno, te iba a decir que es una forma de hablar del siguiente tema, un poco hablando de sangre, pero no. ¿Algún tipo de experiencia que hayas tenido personal allí a destacar o en algún sitio? Pero bueno, en este caso hablamos de la Casa Lila. Luego, si quieres contar alguna experiencia fuera de ella, lo puedes hacer. Que tenga que ver sobre lo insólito. A ver, es que siempre lo está recalcando. Hombre, se sobreentiende, ¿verdad, Mario? Claro, cuando hablamos de experiencias, no vamos a pedirte que nos cuentes una experiencia erótica. Dice Mario, pues mira, esta mañana iba a comprar el pan y el panadero me ha dicho... No tengo la... Bueno, Mario, ¿has tenido algún tipo de experiencia aquí en este lugar, en la Casa Lila? Y luego si quieres contar que sé que has tenido experiencias fuera de ella, puedes hacerlo también. Pero ahora mismo nos estamos centrando en la Casa Lila. ¿Has tenido alguna experiencia ahí? Sí, claro. Bueno, a ver, siempre pasan cosillas, o sea, no siempre, ¿vale? Y a veces yo siempre lo digo, que estas cosas no son para quien las busca, sino para quien las encuentra, para quien se topa con ellas, ¿no? Y que a veces no hace falta ir a un sitio muy, muy conocido y tal, que todo el mundo hable de él, para que ocurran cosas. A veces en mi experiencia personal, en una vivienda particular o en un local comercial es donde me he llevado tal vez las mejores impresiones. O en una radio, Mario. Resultados. Exactamente. Hablamos el mismo idioma, sí. En una emisora de radio te llevas unas sorpresas increíbles. Por eso te digo, entonces, a ver, la Casa Lila no es que me haya llevado algunas cosas que digas, wow, qué fuerte, ¿no? Pero sí que cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, para empezar, muchísima gente va allí a hacer rituales y cosas raras, ¿no? Muy, ¿qué te diría yo? Muy pseudo-satanistas, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, porque los verdaderos grupos que se dedican a estas cosas se esconden y no dejan ni rastro. O sea, son aficionadillos que van allí y te pintan el típico pentagrama, ponen velas y tal. Bueno, hemos encontrado pues restos de cera, de velas. Cuando entras en la casa normalmente te encuentras todo tipo de pintadas, restos de cera, velas, incluso restos de animales. Tal vez algún ritual, algún sacrificio que hayan hecho allí, alguna ouija de papel improvisada. Al menos esto es lo que encontramos en plural la primera vez, en la primera de las visitas, ¿no? Bueno, que en la segunda también había cosillas. Pero bueno, que esto pues normalmente son pseudo satanistas, por decirlo así de alguna manera, grupos de aficionados que hacen cosillas de este tipo, porque verdaderamente los que se dedican a estas cosas no dejan rastros ni dejan huellas, ¿no? Pero bueno, claro, te encuentras todo este tipo de cositas que depende del tipo de persona que pueda ir allí, pues
si es aprensiva, pues claro, te da cosa, dices, aquí debe haber una energía que no veas, ¿no? Pero que, vamos, salvo todo esto, o sea, en principio no deja de ser una casa abandonada como puede ser cualquiera. Pero sí que es curioso porque en la parte del sótano, justamente, bueno, para que los oyentes se hagan una idea, esta casa, digamos, es una casa, la primera planta, segunda planta donde estaban las habitaciones, ¿no? Lo que sería el desván, ¿de acuerdo? Y debajo de lo que es la planta baja hay un sótano, lo que sería una bodega y lo que sería pues la zona donde con un gran portalón de salida donde en aquella época pues podía entrar un vehículo o un carro o lo que sea, ¿vale? Entonces nosotros estábamos precisamente en la zona de abajo haciendo pues una rueda de preguntas con grabadora, ¿no? Pues lo típico. Y fue muy curioso porque hubo un momento en que una compañera estaba allí y notó como si alguien le hubiera tocado la mano. Tenía una mano helada, ¿vale? Fría, y la otra en cambio la tenía muy caliente. Y ella dijo, oye, es que es como si alguien me hubiera apretado la mano. Y bueno, a mí se me ocurrió preguntar en aquel momento, decir, oye, ¿eres tú quien ha apretado la mano de la compañera? Y bueno, y al mirar el registro sí que se oye un sí, como una voz de niño, se oye un sí, ¿vale? Es la única cosa curiosa que sucedió de las varias preguntas que se hicieron. Que no ¿Tienes esa grabación, Mario, para poderla poner? Lo que pasa es que no la tengo a mano. La tengo ahí entre los archivos guardados que vete tú a saber dónde están, ¿no? Pero bueno, pues tendría que ir rebuscando, pero sí. Porque hacemos una cosa. Si por lo que sea ese archivo sale, en otro programa lo ponemos, ¿vale? Para que vamos a traer a Mario y lo comente. Vale, perfecto. ¿Algo más? Sí, mira, y también sucedió una cosa muy curiosa, ¿no? Esto, para que veáis una idea, fue una fría noche de noviembre, más o menos, si mal no recuerdo. Entonces, fue muy curioso porque estábamos todos abajo, reunidos, y de golpe porrazo, a ver, hay unas escaleras que son las que se conservan bien porque son de obra, ¿vale? Aunque no están las baldosas que las recubrirían, pero claro, la tierra, quieras o no, está y puedes bajar, puedes descender bien al sótano. Entonces, cualquier pisada sobre la tierra se nota, el crujido de la tierra lo notas. Pues estábamos a oscuras abajo, simplemente pues con las linternas y mirando pues las grabadoras y todo esto. En aquel momento no estábamos grabando nada. Y de golpe empezamos a escuchar unos pasos como de alguien que baja, ¿vale? Claro, lo primero que hicimos todos es enfocar con las linternas hacia el fondo, ¿vale? O sea, fue algo unánime, todos, ¡pum!, con las linternas hacia el fondo. ¿Quién viene? ¿Quién va? No se oía nada, ya no se oía ningún paso, nadie decía nada. Yo en aquel momento me adelanté, recuerdo que alguien más me siguió, no sé qué me pasó, fue un subidón de adrenalina o lo que fuera, pero sé que me adelanté y giré así, porque giras la esquina y enfoco con la linterna, miro para las escaleras y no había nadie. Digo, ¿cómo puede ser? A ver, subo para arriba, miro alrededor de la casa, no hay nadie, salgo al exterior, no hay nadie tampoco. Claro, pienso, a ver, es un suelo de tierra. Si alguien se hubiera parado y se hubiera querido ir, por muy despacio que hubiera ido, se lo hubiera escuchado. Aparte de que lo hubiera alcanzado tranquilamente, y más si se hubiera ido corriendo, porque recordemos que arriba están ruinas y está todo lleno de cascotes y no es tan fácil salir así corriendo. Entonces nos quedamos impresionados por eso, porque es que se oyeron claramente unos pasos de alguien que bajaba. Cualquiera puede pensar en aquel momento, bueno, pues alguna persona o grupo de personas que quieren venir a investigar, o alguien que quiere venir a hacer un ritual y ha dicho, uy, está ocupado, me largo. Pues igual, es que lo hubiéramos visto igualmente, lo hubiéramos pillado. Y allí no había nadie absolutamente. Incluso si hubiera sido un animal. Es que, claro, es que aunque hubiera sido un animal, pues lo hubieras escuchado, pero es que la contundencia que se escuchaban las pisadas no era de un perro, de un gatito o algo, no, es que se escuchaba claramente, por eso todos nos sobrecogimos al pensar, alguien ha venido, ¿no? Y ya te digo, todos fue enfocar las linternas para abajo, para el fondo, a ver quién estaba bajando. Pero ya te digo, se escucharon 4 o 5 pasos y la cosa se paró. Y allí quedó el tema, no quedó grabación alguna porque en aquel momento no estábamos grabando, simplemente estábamos comentando la jugada y nos sorprendió, o sea, no dejó de ser una cosa curiosa. Claro, y otro detalle... Sí, dime. Y otro detalle, bueno, ya la segunda vez que estuve,
me ocurrió algo muy curioso, algo que se suele comentar mucho en las investigaciones de este tipo, que a mí personalmente no me había ocurrido en ningún sitio, y creo que es la única vez que me ha ocurrido, es que se me descargó prácticamente la batería de la cámara de vídeo. La tenía totalmente cargada, porque yo soy muy cuidadoso y muy curioso con estas cosas. La había puesto, estaba al 100%. Una vez puesta, comprobé en el visor, todo, cámara, batería al 100%. Estaba cargada. Apagué bien la cámara, como siempre, en su posición normal, apagado tal. O sea, no hubo consumo alguno. Y yo, pues cuando la puse a grabar y tal, al principio estaba bien, y de golpe porrazo veo pip, 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 que me empieza a parpadear. Digo, ¿cómo me puede parpadear si está cargada la batería? Y nada, ya estaba en rojo, como que decir, la batería parpadeando. Digo, ¿qué ha pasado? O sea, apenas pude filmar nada porque me quedé sin batería. A mí me pasó Sí. en una ocasión, no, pero creo que tú no estabas. No me suena. Pero no esto, sino todo lo contrario. De tenerla cargada, usarla más allá de poner que estaba vacía y seguir grabando y seguir pudiéndose utilizar. ¿Y eso dónde fue? En Torres Albana. En una alerta psicofónica que organizó Joaquín Abenza ya hace muchos años, y en aquel momento fue curioso porque dos policías locales se acercaron con nosotros, que estaban con mi hermana Marisol, y se acercaron ahí a hablar, a comentar un poco, ¿y esta psicofonía qué? Y todo. Y estaban ahí y estuvieron con nosotros, y lo que comenta también Mario de los archivos, que Dios sabe dónde están esas. Un día hay que hablar, ¿no? Un día hay que hablar de estos archivos. Yo la verdad es que alabo a las personas que tienen la capacidad de guardarlos, porque a mí me gusta, yo es que soy muy metódico en eso, guardando cosas. Yolanda me dices que te guardas todo, ¿no? Sí, demasiado. Pero claro, este tipo de cosas, hay un momento que si te vas a un sitio, te vas a otro, el paso del tiempo, y se pierden, ¿no? Que pasa en muchos casos, ¿no? Y curiosamente... Es que eso es puñetero, ¿eh? Porque mira, a mí me pasó también con que a veces se pierden unos materiales, que son una pasada. Yo tenía una amiga, me parece que lo he contado en el anterior programa, lo he contado varias veces, de explicarme en Walter, ¿vale? Que no se vaya nadie ahora para allí, ¿vale? Que es un lugar, creo que está en Lleida. ¿Está en Lleida? Sí, está en Lérida. Donde ella tiene una casa, y allí cuentan una historia de que hay una ermita, y por la noche aparece un monje y dos monjas cantando, haciendo misa, tal y pascual. Y ella me comentaba que tenía una grabación en la que se escuchaban monjes dando una misa, y aparte como un tipo de máquinas, ¿vale? Y bueno, era como en latín, porque esta grabación se la pasó esto se hace años, a un profesor, y se lo dijo que era en latín, que estaban diciendo rezar por nuestras almas. Y esto en teoría estaba grabado, pues lo perdió y no lo pude escuchar. Así que... Claro, luego está ahí la persona que dice, ¿realmente se grabó? ¿No se grabó? Me lo creo, sí, ¿Tú lo claro. escuchaste? Yo no lo escuché, pero... Porque ya lo había perdido. Lo había perdido ya porque hace años de esto. Pero sí que tengo a otra persona que escucha la grabación. Curiosidades que pasan. Ah, sí. Pero bueno, se pierden a veces unos materiales que no veas. Y entonces, Mario, ¿te ha pasado alguna cosita más allí en la Casa Lila? Bueno, en la Casa Lila... No, digamos que tampoco ha sido una experiencia que digas, es que ha ocurrido algo muy alucinante, ¿no? Y ya estas tres, lo de la mano de la compañera con esta sí. parafonía del sí, ¿no? Lo de los pasos por la escalera, que esto fue algo totalmente audible, que lo percibimos todos, ¿vale? Y bueno, y esta última, la segunda vez que estuve, que no hubo ninguna inclusión parafónica, por así decirlo, pero sí que ocurrió esto de la batería. Y además, ahora que comentaba esto de José Antonio, que le ocurrió algo, o sea, un efecto contrario, ¿no? De decir, ¿no? Que parecía que la batería se le había cargado más todavía. Sí que es verdad que recuerdo que en otro sitio tenía yo, o sea, me había bajado la batería
pero de golpe y porrazo luego se me llenó otra vez. O sea, no sé cómo explicártelo. O sea, que de tener un 33%, luego al cabo de un rato miro y había un 66%, ¿no? O sea, cosas curiosas que dices, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haberme bajado la batería de la cámara y luego volverme a subir otra vez, ¿no? No sé, son cosas raras que ocurren. Pero bueno, a ver, que no le das importancia tampoco, pero que no dejan de ser anecdóticas. Entonces, Mario, no sé si te gustaría explicar alguna vivencia que te haya ocurrido a ti ya personalmente, fuera de lo que... Vivencia relacionada con el misterio. Es que me está mirando. Es que te estoy mirando porque es que ya me estás poniendo la cara. Relacionada con el misterio y lo insólito, ¿vale? Que te haya ocurrido en otro lugar que no sea la Casa Lila, porque yo creo que sí, ¿verdad? Que te ha pasado alguna cosita por ahí. Si la quieres contar, si no la quieres contar, no hay problema. No hay problema. Bueno, a veces vas a sitios que son muy conocidos, ¿no? Como Belchite, por ejemplo, y vuelves con las manos vacías y dices, bueno, es el lugar por excelencia, ¿no? Ahí hay muchas parafonías, ocurren muchas cosas y tal. Sí que es verdad que oí tiros de madrugada. Bueno, escuchamos tiros, ¿vale? Que estuvimos juntos allí también. Pero que era de lo que tienen los agricultores puestos ahí, esos tiradores que cada hora o algo así disparan, o sea, precisamente para disuadir a los pájaros, para que no se coman las cosechas, ¿no? Pero que no son tiros de la guerra civil ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que, a ver, que no estoy poniendo en duda las parafonías de Botanic ni nada de esto, o sea, que no se me malinterprete por eso, pero que nosotros, en nuestro caso, yo, al menos en mi grabadora, en todo esto, yo no percibí nada anormal, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí que es cierto que en otros sitios pueden pasar cositas extrañas, como tú bien sabes, como en la emisora, ¿no? en la cual estuvimos experimentando, estuvimos investigando también. Una cosa muy, muy curiosa que fue lo primero que me sucedió allí, ¿vale? Después yo había escuchado cositas, ¿vale? Porque entonces participábamos en un programa que éramos colaboradores y demás. Sí, los misterios ¿Los misterios nos miran? Sí, los misterios nos miran, que precisamente empezó de Pablo esa López. emisora. Exactamente. Entonces, ahora Pablo les había comentado muchas cosas, muchas parafonías que habían recogido, incluso en programas que sin dedicarse al misterio ya habían grabado cositas curiosas, ¿no? De estas dos entidades que decían que estaban allí, porque incluso las llegaron a bautizar y todo, ¿no? Entonces, que eran la cantarina, creo que era, y el otro, no sé, ¿cómo lo llamaban? No recuerdo. La emisora lo llamaban Mariano o algo, ¿no? ¿Al Mariano? Sí, algo así. Sí. No sé si era el Mariano o sí. Creo que era Mariano, que le llamaban el Mariano. Sí. Porque bueno, a mí hacía muchísimo tiempo antes de todo esto. Yo también estuve ahí en la emisora haciendo un programa y todo eso, y el director antiguo me comentaba también, bueno, sí, Mariano, cuando hace su programa de misterio, pues te comentan eso. No, sí, Mariano hace su presencia, pero bueno, no ahondé más en el tema, ¿no? Porque tampoco en aquel momento se especificó mucho y te quedas como diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿Mariano de uno que participa aquí o no sé qué? No, era esto. Sí. Efectivamente, entonces estas grabaciones me habían mostrado muchas, incluso en programas de deporte, donde se escuchaba la típica respiración, ¿no? Como una cosa así, ¿no? Que se colaba en las grabaciones mientras estaban haciendo el programa. O la cantarina, que se oía un na, o sea, tal como lo hago, na, y a veces estaban dando, pues hablando de deporte, cualquier cosa, se escuchaba de fondo el na. Tengo que decir una cosa sobre esta cantarina, ¿vale? Porque no sé si en algún programa que se haya contado solamente sobre eso, sobre esa cantarina. Sobre lo demás, sobre todo lo que nos pasó estando los tres, no tengo explicación, pero sobre esta cantarina, ¿vale? Yo en su momento hablé con Pablo, que me había ocurrido algo muy curioso, porque teníamos un Samsung, ¿vale? Pues ya ves tú, esto hace muchísimos años. Y... Un teléfono. Sí, un teléfono. Y resulta, yo lo tenía. La persona que grabó que tenía, bueno, me parece, que estaban allí varias personas, ¿vale? Cuando se grabó esta cantarina, sobre todo cuando se solía grabar, sobre todo una de ellas, creo recordar, pues que hace muchos años, tenía un Samsung parecido al mío.
Bueno, pues yo un día, yo tenía la costumbre de, eso en mi casa, ¿vale? Yo tenía la costumbre de escuchar música antes de dormirme y tal, y un día no me di cuenta y tenía el teléfono con muy poquita batería. Y me quedé sin batería, ¿vale? Cuando este teléfono se apagó, hizo un sonido muy similar al de la cantarina, ¿vale? Y yo esto se lo comenté a Pablo, que bueno, que sí, que me dijeron que podía ser, pero que bueno, por diferentes motivos, pues que no, que ellos pensaban que no era eso. Yo sí, en el tema de la cantarina, pienso que era el teléfono, ¿vale? Que en algún momento a ellos, en esas ocasiones, se quedaban sin batería y sonaba esa musiquita y se grababa. Pero se apagaba el teléfono a la hora de ponerte, ¿vale?, en una emisora a ¿vale?, hablar en directo, pues sueles apagar el teléfono, o antiguamente se solía. De todas maneras, aparte de eso, lo demás que nos contaron, y aparte que vivimos nosotros, ahí estaba, ¿vale? Puedes seguir, Mario. Perdona por interrumpirte. No, para nada. Si todo esto es información, claro que sí. Me imagino que los oyentes estarán encantados de poder escuchar estas historias de primera mano y más vividas por nosotros, ¿no? En primera persona. Entonces, no deja de ser curioso, sí, lo que comentaba. La primera experiencia que tuve allí en la emisora fue que, bueno, os acordáis que el acceso, la escalera estaba cerrada porque nos tenían que bajar a abrir, ¿vale? Porque cuando emitíamos los programas o incluso cuando hacíamos las experimentaciones de noche, esa escalera estaba cerrada porque en sí es una escalera que no solo no son viviendas, todos son empresas, ¿vale? Y arriba, en el áticos donde estaba la emisora, digo estaba porque se han trasladado recientemente, ¿eh? O sea, ya no están allí, ya están en otra calle, están en el mismo barrio, pero en otro sitio, ¿vale? Y recuerdo que, claro, estábamos esperando a alguna persona más y estaba en el vestíbulo y picaron a la puerta pero con los nudillos, o sea, yo de pum, pum, fuerte, ¿vale? Claro, yo lo que hago, el primero que digo, bueno, a ver quién es. Voy allí, abro la puerta, no hay nadie. Bueno, pienso, bueno, alguien se está cachondeando, estará haciendo broma. ¿Os acordáis que era como un puentecito que podía saltar a un sí, a un patinejo que había debajo? Digo, a ver, algún gracioso que será aquí, yo qué sé, el super gimnasta y habrá pegado un salto y se habrá escondido debajo, ¿no? Pero claro, miré y dije, aquí no hay nadie. Voy para allí, digo, bueno, a ver quién es el gracioso, ¿no? Abro la puerta de la emisora, accedo a la escalera, digo, a ver, quién haya sido no puede haber salido porque no habrá bajado por las escaleras corriendo a oscuras porque se pegaría una leche del copón. Pero es que no, abrí la luz, bajé abajo, la puerta estaba cerrada, allí no había entrado ni había salido nadie. Y claro, me sorprendió muchísimo porque es que yo estaba en el vestíbulo delante de mí, o sea, la puerta a 2 metros y lo escuché claramente, pam, pam, 2 golpes. Entonces esto se lo comenté también a Pablo, le dije, oye, es que he escuchado esto en la puerta. Y entonces empezó a enseñarme un montón de grabaciones en las que se escuchaban 2 golpes secos también. 2 golpes secos en aquel armario metálico que había tipo archivador que estaba también en la entrada, en lo que era el... Sí, sé cuál es, porque aparte creo recordar que no sé quién fue, alguno de ellos, de los colaboradores de Pablo, vio pasar a alguien que se iba directamente, se metía a ese armario. ¿Fue ese armario? ¿Te suena esta experiencia? Y curiosamente dijeron que habían dejado una grabadora allí y que el armario de madrugada, cuando no había nadie en la emisora... Se escuchaba golpes. Se escuchaban golpes y como si lo estuvieran zarandeando el armario. El armario metálico. O sea, es muy curioso. Es más, otra de las anécdotas que también comentaba mucha gente, que incluso a mí me pasó grabando un programa, es que aquel famoso pasillo que te llevaba a los lavabos, al fondo, que es donde está el foco caliente, digamos, ¿os acordáis que había una baldosa en el suelo que cuando pasábamos que hacía ruido? Se movía, hacía ruido. Sí. Y aunque estuvieras dentro de lo que era la pecera y tal, quieras o no, el paso tú lo notabas. Y sí que es verdad haber notado, oye, alguien ha ido por el pasillo, habrá ido al lavabo, habrá venido, porque se ha oído claramente la baldosa. Salir, mirar para un lado, para otro, y allí no había nadie. El técnico sonido dentro, no, si yo no he salido de aquí, aparte que lo estaba viendo, yo por el cristal, digo, no, si está aquí, ¿no? Digo, alguien ha ido al lavabo, alguien ha tenido que entrar porque hemos escuchado la baldosa. Y ahí no había nadie. No había nadie. Por no comentar ya la experiencia. No sé si
No, esta experiencia sí que me suena de que nos la comentara así. Sí. Bueno, y por no comentar lo que nos pasó, el fuego caliente de allí, Sí, en la puerta de lo que decían el lavadero, ¿no? Que dejamos las grabadoras dentro y aparte estábamos con la cámara también grabando. Creo, Mario, que lo que vas a contar ahora es una de las cosas que me han ocurrido a mí de decir que no le encuentro explicación. O sea, que no le encuentro explicación por mucho que me lo mire y que puedo decir... Que no sé, querido sin nombre, qué es lo que ocurrió esa. Que ya ves, que realmente es una tontería, ¿vale? Es una tontería, pero que no es una tontería. Cuando hemos empezado con el tema de ya nos hemos puesto en la emisora, yo no me acordaba ni siquiera de esa experiencia. ¿Pero te acuerdas ahora? Sí, no, ahora ¿Te acuerdas perfectamente? No, ahora estoy viendo las imágenes. A mí es que se me heló la sangre. O sea, es que yo, imaginaros que llegó el momento que dije, vámonos. O sea, vámonos de allí. O sea, aquí estábamos haciendo una grabación, creo recordar, ¿verdad, Mario? Y dije que nos fuésemos, paramos y vámonos. Pero explicar un poco. Explícalo, venga, Mario, que lo estabas explicando aquí tú. Hablando como si estuviera la gente y la gente diciendo, explica. Explícalo, Mario, explícalo. Bueno, para hacernos una idea más o menos, íbamos así por turnos, ¿no? Íbamos experimentando. Bueno, ahora vamos tú y yo. En aquel momento fuimos tú y yo, Yolanda. En aquel momento fuimos... ¿No estaba José Antonio? Sí, José Antonio sí que estaba. Sí, claro, sí. Pero estábamos tú y yo solos... No, pero cuando fuimos allí, a lo de la puerta, sí. En aquel momento sí, porque yo había ido antes con José Antonio. Luego José Antonio se quedó en el vestíbulo y entramos tú y yo. ¿Ves? Ya no me acordaba, ¿ves? Esto está bien. Estábamos tú y yo. Sí, entramos tú y yo. Entonces pusimos las grabadoras dentro, cerramos la puerta que hice, miré el seguro, hacer la prueba, la puerta no se abre, está bien cerrada, ¿vale? Entonces estuvimos ahí delante con las grabadoras y estaba la cámara puesta y pensaba, bueno, vamos a esperar un rato a ver si captamos algo. Y estábamos a 1 metro de la puerta, tú y yo, pues lo típico, con la linterna, así en silencio, mirando a ver qué pasa y tal, y de golpe porrazo oímos... Ojo al dato. Escuchamos el mecanismo de la puerta, cric, cric, pero sin que se moviera el pomo, como si alguien la fuera a abrir, y la puerta va y se abre, delante nuestro. O sea, automáticamente, Yolanda me miró a mí, con los ojos como platos, yo la miré a ella, que yo me acuerdo que tuviste una compostura sí que brutal, es verdad. que pensé que ibas a salir corriendo, y tú pensaste lo mismo de mí también, pero es que nos quedamos los dos así, con la boca abierta y... ¿sabes? Como quien decir... ¿Qué hicimos? Volví, entonces fui yo, cerré la puerta, pero encajada, ¿vale? De encajada, de decir, a ver si... Porque al principio pudimos pensar, bueno, a ver si había un poquito de corriente, que era imposible, porque era una... Ya veis, sin nombres, era... La puerta de un armario que tenía fregonas y eso, ¿verdad, Mario? Creo recordar. Sí, bueno, estábamos en el lavabo. O sea, que es que no tenía ni ventana. El lavabo estaba al lado. Sí, y ese sí que tenía ventana, creo recordar. Pero tenía como una ventanita, como una reja, y ahí estaban los cubos de fregar, o sea, los trastos de la limpieza, por así decirlo, en ese cuartillo. Pues cerré. Bueno, o sea, lo recomprobé de que estaba bien cerrada, de que no había, la empujé, tal. Pues nada, ¿qué pasó, Mario? Que al cabo de un momento otra vez se escucha el cric cric, pap, y la puerta se abre. Mira, y de verdad os lo prometo que es una de las experiencias que no puedo explicar. Ya no creo, a la segunda vez ya fue del palo. Vámonos. Mira, esa puerta que se está escuchando, la puerta. Pero esa tiene explicación. Si tiene explicación gatuna. Sí, tiene explicación gatuna, que los hemos están encerrado. Intentando nuestro Zoriodín poner en práctica la apertura de la puerta desde el interior. Pues eso, que la experiencia en sí no es espectacular, pero es que de verdad, es que no hay explicación para lo que ocurrió ahí. Sí, no, a ver, que más de una persona hubiera salido corriendo, pero mira, en aquel momento tuvimos la compostura y estuvimos ahí aguantando estoicamente. Nuestros gatunos han abierto la puerta al final. Muy bien, pues nada, si escucháis ruidos, no son grabaciones radiofónicas ni nada, son nuestros gatunos. A Zor, que ha salido. Pues eso, que sí, que ahí no perdimos la compostura. Bueno, yo la perdí ya al final un poquito, porque ya dije, claro, porque ya me daba vergüenza aquí una investigadora que se está acojonando porque está escuchando abrirse una puerta. Pues yo me acojoné ahí. Dije, venga, Mario, vámonos.
Claro, y ya que está. dices, bueno, que de hecho allí en la grabación que tengo en vídeo con el sistema Night Shot, ¿no? En visión nocturna, precisamente se ve en lo que es la puerta cómo se forman dos orbes en movimiento y uno se va para un lado y el otro se va para otro lado. Sí, que no sé. Que es muy curioso también. No hablan de dos supuestas entidades, pues eran dos orbes que se materializan y uno se va para un lado y otro para el otro. O sea, curioso. Sí, pero bueno, ahora yo os pregunto, si son esas dos entidades que teóricamente deberían estar ahí, aunque haya cambiado la radio, ¿qué ganan con hacer eso? Pues yo mismo me pregunto yo, pero ¿y si ellos es algo que hacían y no lo están haciendo realmente porque tú estés allí? Simplemente porque ellos tenían, por lo que sea, hacían así eso. Como si estuviera haciendo paralelamente a la presencia a lo que estás haciendo, a lo que tú estás ahí. Como es algo que tampoco vamos a saber. Claro, tú puedes estar allí y hay otra dimensión, vete tú a saber, y no lo están haciendo porque tú estás ahí, lo están haciendo pues porque mira, van a su dimensión, al armario de las fregonas, por ejemplo. O mil cosas, o sea, tal vez a veces dicen que también lo hacen pues para llamar la atención, lo que pasa es que, claro, lógicamente lo que consiguen es que la gente se asuste. Pero bueno, claro. Otras teorías también dicen que lo que quieren es asustar a la gente porque consideran que es su terreno, su casa, por lo que sea, es donde siempre han estado y bueno, pues les molesta que esté allí ciertas personas y más experimentando y tal y a lo mejor pues lo que quieren es eso, pues sembrar el miedo para que te largues de alguna manera, ¿no? La cuestión es que, a ver, es que siempre han captado cosas, o sea, es que sería curioso pasar por allí. Ahora, yo no sé qué habrán montado allí, si estará por reformar o si ya habrán montado alguna empresa o algo, pero no estaría de más pasarse un día por allí y decir, oye, ¿todo va bien por aquí o qué? ¿Sabes? Porque las cosas, las impregnaciones normalmente, o sea, siempre se quedan en el mismo sitio. Claro, no podemos hasta estar hablando de fenomenología que esté como el tema poltergeist, ¿no? Que el fenómeno pues lo produce una persona con la psique, ¿no? Entonces, no, porque en aquel momento y en los momentos en que han sucedido cosas, no había una persona común que pudiéramos decir, date, es esta persona la que está creando todo esto porque siempre que ocurre está allí. No es el caso, porque incluso estando la emisora cerrada cal y canto y funcionando, pero con grabación, ¿vale? Han sucedido cosas igualmente, o sea, nadie podía estar generando eso allí. Sí que hay historias, ¿vale? Yo no sé si lo recordáis, que decían que aquel piso durante la época de la Guerra Civil, por lo visto había sido un piso, decían que allí se revelaban fotografías y que justamente donde estaba el cuarto donde nos sentábamos los invitados para hablar y todo eso, decían que estaba pintado de negro y que allí revelaban fotografías y tal, bueno, que era un sitio, bueno, donde se dedicaban a la fotografía. También dijeron que había sido un sitio donde cogían a prisioneros y les metían palizas para hacerlos cantar en la época de la Guerra Civil. Esta es otra. También, según se averiguó investigando en la hemeroteca, hubo un accidente delante de la portería de donde está esta emisora. Hubo un atropello, murió un crío, no recuerdo si tenía 7 o 8 años, y decían que a lo mejor pues el alma de ese niño podía ser la que estuviera haciendo esas cosas, ¿no? No sé, a ver, teorías las que queráis, ¿no? O sea, hipótesis muchas, pero certezas no tenemos ninguna. Pero bueno, son cosas curiosas que hemos ido divagando. A ver si conseguimos de alguna manera ponernos en contacto con lo que, bueno, no sé, averiguar qué es lo que hay montado ahí y, ostras, estaría muy bien. Bueno, sí, ¿no? Es fácil ir un día a Barcelona, pues claro. Tocar al timbre que hay aquí. ¿Qué? ¿Mariano qué? Pues claro, si le aparece algo o hace algún ruido, no tiene por qué saber que se llamaba Mariano o se le nombraba como Mariano, ¿no? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues, Mario, y hay una cosa muy curiosa también que no he comentado, que esto también fue en un programa de radio que no era del misterio, ¿sí? estaban también pues comentando, hablando y tal, y de golpe porrazo escucharon golpes, estos pum, pum, los dos golpes en seco así, en la pared, ¿vale? En la pared que supuestamente daría al edificio contiguo, ¿vale? Entonces pensaron, alguien está picando aquí.
y escucharon pues 2 o 3 veces estos 2 golpes secos en la pared. Claro, para que la gente se haga una composición del lugar, está el pasillo, ¿vale? En un lateral, delante está lo que es donde está el técnico de sonido, en la parte de atrás hay un cristal que da lo que es la recepción, y la pared que yo digo ciega es la pared que tendría que dar al edificio de al lado. Pero es que curiosamente al lado no había ningún edificio. Desde fuera tú miras el edificio y esa pared está al aire libre. O sea, no está colindando con ninguna casa. O sea, ¿quién podía estar picando en esa pared? Es imposible, no podía haber nadie dando golpes en esa pared. ¿Cuántas cosas pasaron en esa emisora de Por radio? eso te digo, sí, es que ahora hablando del tema, pues uno se va calentando y va recordando cosillas y mira, y van aflorando los recuerdos. Ay, qué tiempos aquellos, Mario. Sí, qué noche la de aquel año. Qué madre Pues mía. sí, Eso será un poco antiguo. O sea, Eso era un poco antiguo. Pero bueno, eso son cosas que se pueden retomar, que todo pasa. Yo la verdad es que yo, antes de lo que os comentaba antes, no me acordaba de la mitad de cosas que hemos comentado, pero luego sí, luego hasta las imágenes, o sea, estaba recordando con imágenes, ¿no? Lo que yo me pensaba que en la experiencia esta de la puerta estabas tú. No sé, porque me pensaba que estábamos los 3. Yo creo recordar que fui después. ¿Que viniste después? Yo me acuerdo de haber estirado la puerta. Sí. O de haber estuve primero con él, eso sí, eso me acuerdo. Ay, no sé. Bueno, sí. Es igual. Lo hemos perdido. Ahora mismo no sabemos si estábamos Mario y yo o estaba Mario, José Antonio y yo. A mí me sonaba que estaba José Antonio también. Pero sí, no sé. No, porque a mí no me suena de haberte llamado después. Pero a mí no me suena de haberlo llamado a él para que viniera a comprobar. A lo mejor después fue a probar. No, después seguramente, ahora no recuerdo claramente, pero yo diría que después, o sea, antes de estar contigo estuve con él y posiblemente después de haber estado contigo, tal vez fui otra vez con José Antonio al comentarle a la jugada lo que había ocurrido. Puede ser. Pues bueno, Mario, muchísimas gracias por a vosotros haber venido aquí a Los Sin Nombre. Encantados estamos. Además, hemos pasado personalmente yo un ratito muy agradable recordando aquellos años en los que iba a investigar. Y nada, cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Sí, bueno, han quedado unas cosas ahí pendientes que se pueden ir a visitar. Yo lanzo ideas y comprobar, ¿no? Si ya está pasando algo, ¿no? Sí, a ver, oye, pues estaría muy bien, Mario. Puede ir incluso la persona que viva cerca de Barcelona, ¿no? No, si alguien vive... Creo no sé, si estoy diciendo que vive en Barcelona. No, pero aparte que a lo mejor alguien vive cerca de ahí y sabe algo. Creo recordar, sí. Era Ona de Sans. Ona de Sans. Ona de Sans, sí. La antigua Ona de Sans. Sí, porque yo estaba pensando, es que estaba escuchando todo, como estaba viendo una imagen, todo lo que estaba pasando en aquel momento, y estaba pensando, ¿han dicho la emisora que...? No lo hemos dicho, no. No lo había dicho por precaución, ¿no? Pero bueno, por me precaución. Imagino que aquello que dices, pero bueno, que da igual, ya, ¿qué más da? O sea, tampoco ¿Qué pasa más da? nada. Venga, va. Aparte que ya no están, es que ya no están ni allí ubicados. En aquel momento cuando comentábamos el tema, decíamos, en una emisora, no decíamos dónde, no comentábamos el barrio para no dar pistas, pero bueno, ahora ya que se han trasladado y todo, como ya no están allí ubicados, queda la calle Premia donde estaban, pues ala, ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Mario. Hasta la próxima. Un placer. Entrevista sobre todo nos ha dejado mucha tarea pendiente, ¿no? De poner en el grupo de Telegram, como comentábamos al principio, vamos a ir añadiendo pues fotografías, cuando éramos audios. Jóvenes y estábamos allí. Yo nunca he sido joven, yo ya era viejo ahí. Pues yo era joven. Tú sí que y eres joven todavía, pero yo siempre he sido viejo. Que va, de joven nada. Ya tengo 37. Yo nací viejo. Tengo ya. 37 tacos ya. Y ahí tenía por lo menos 26 o 27 a lo mejor en esas fotos. Sí, 25, 26 tendrías. Pues imagínate. Yo cuando mi madre me tuvo me dice, mira, tenía un jubilado. O sea, yo ya era viejo. O sea, no hay problema en eso.
Es lo que hay, José Antonio. Y lo bueno de estas fotos que luego vamos a poner en el grupo es que yo solo creo que salgo en una o dos. O sea, la gente tampoco va a sufrir por las noches cuando... Y ya te digo, las cosas que ocurrían en Ona de Sans, sobre todo a ver el tema de la puerta, esta que contamos Mario y yo, bueno, que lo cuenta Mario, pero que nos ocurrió a los dos, creo que también lo tenemos por aquí localizado y en cuanto podamos lo pondremos en el grupo. Tú imagínate que alguien que esté trabajando ahora en algo que hayan puesto por ahí, o que esté en ese edificio, que esté ahí escuchándonos y haya pasado algo. Yo ya he mirado bastantes casos similares y luego, claro, porque estudias el caso, luego cambian la ubicación, no, pero sí que cambian o negocio o gente que vive y siempre te quedas, claro, si son casas particulares es más difícil. Ya. ¿Cómo haces? Picas y dices, mira, ¿qué? ¿Algo pero ahora que hay, hemos mirado... Miau. Esto ha sido un golpe que le he dado yo al micrófono. ¿Hemos mirado qué es lo que hay hoy en día ahí? No, todavía no, porque acabamos de hablar hace poco. Sí, somos rápidos, pero no tanto. No, es que podíamos haberlo mirado, qué es lo que hay ahora ahí. Pero bueno, ya lo miraremos y a ver si podemos volver a ir. Pasa que... ¿Quién se va a quedar a los niños? Eso que lo dices al público. Estamos haciendo una subasta a la gente. Es broma. Y los gatos. Y a los gatos. Pero bueno, ya nos iremos informando. Y al Hagi... el Hagi, Dagi, Gugi, Jugi Gugi, ya no está, segurísimo. José Antonio, por favor. Mira, Teresa me hizo lo mismo la semana pasada, Sí. Empezó a decirme, oye, detrás tienes el pasillo. Y yo, que de verdad que yo soy muy y se parece un Teletubby. Una abrazada. Un abrazo. Bueno, pero nosotros lo veíamos en catalán, claro. Bueno, José Antonio, sí, vamos a irnos ya, que nos estamos poniendo muy pesadetes. Esperamos que os haya gustado la entrevista que hemos realizado a Mario Ortega y lo que nos ha contado. Y nada. Hasta próximos programas con más temas, más casos. Se vienen casos muy, muy interesantes. ¿Vale? Hasta otro programa. Los sin nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.